Situaciones en las que el paciente tiene una situación de estrés. Por ejemplo, me ha tocado pacientes con fibromialgia que tienen hijos secuestrados, o cosas muy delicadas en las que Ujú. pues tiene que también entrar el psiquiatra, entrar el psicólogo y otras áreas. Hola, ¿qué tal amigos de Medicando? El día de hoy estoy con la doctora Jessica Villaseñor, especialista en reumatología, y vamos a hablarles de un tema muy importante que se llama fibromialgia. Quizá no han oído mucho acerca de este tema, pero es más común de lo que pudiéramos imaginar. Eh, Fíjense, las personas que padecen de esta enfermedad son personas de la mediana edad, y las personas que lo padecen principalmente presentan dolor o sensibilidad en varias partes del cuerpo, principalmente en espalda, cuello, algunas partes del brazo, piernas, cadera, rigidez, fatiga o un sueño no reparador y alteraciones cognitivas, entre alguna otra sintomatología. Sin embargo, la doctora Jessica, especialista, nos va a hablar un poquito más de cómo se presenta esta enfermedad y qué tan frecuente, y más información acerca de esto. Así es, esta enfermedad es una enfermedad muy común que se da principalmente en mujeres. La relación entre hombres y mujeres es 3 mujeres por cada hombre, y se suele presentar aproximadamente entre los 50 y los 60 años de edad. Está caracterizada por dolor generalizado. Las personas se suelen quejar de mucho dolor, o sea, dicen: me duele de la cabeza a los pies, me duele todo. En cuanto llegan a la consulta es lo primero que dicen: a mí me duele todo. Suelen ya haber tenido varias consultas con otros especialistas donde les buscaron de todo y no les encuentran nada, que es una de las características, que no tienen ninguna alteración anatómica, o algún biomarcador o alguna alteración laboratorial a la que pueda adjudicarse dicha sintomatología. Y las pacientes llegan por esa situación. Generalmente son pacientes que tienen una personalidad muy aprensiva o que suelen ser muy ansiosas. Tienen dificultad para dormir. Aunque dicen que duermen bien, el sueño no suele ser reparador, o se levantan igual de cansadas o más cansadas incluso, o tienen varios despertares. eh, y suele estar muy asociado a depresión o algún gatillo. Por ejemplo, pasaron por alguna situación de estrés, tuvieron alguna pérdida familiar. Algunos tuvieron incluso pues maltrato en la infancia, siguen con problemas familiares, de pareja, y pues eso es lo que los suele afectar. Es una enfermedad que es discapacitante, o sea, llega un punto en que las personas dejan de trabajar por el dolor crónico. Se ha reportado que hasta un 25% de las personas a los 5 años de que inicia el padecimiento dejan de laborar. Entonces pues sí es una pérdida importante, tanto económica y pues de calidad de vida para el paciente. Sí, claro, o sea, Uh-huh. me ha tocado precisamente en la consulta que comentan esa situación. Uno ve que realmente altera bastante la calidad de vida, y me llama la atención saber cuál es la causa de esta enfermedad, ¿no? Sí, la causa aún es desconocida, no se conoce mucho, pero se ha visto que hay alteraciones en algunas sustancias cerebrales que nosotros le llamamos neurotransmisores, que ayudan ahora sí que al sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de responder ante una situación de peligro. Entonces se dice que la fibromialgia es una alteración o una respuesta inadecuada ante el peligro. Entonces el paciente suele tener muchos de estos síntomas. Tienen muy elevada la adrenalina, entonces el paciente está todo ansioso todo el tiempo. Si hay algún estímulo doloroso, ellos suelen tener mucho más dolor que una persona, o suelen tener dolor sin ningún estímulo doloroso como tal, como el cambio de temperatura. Se ha visto, últimamente se ha estudiado que hay alteraciones de las fibras nerviosas pequeñas. Nosotros tenemos unas fibras nerviosas muy pequeñas que se llaman las fibras C, y se ha visto en biopsias incluso que sí hay alteraciones, y estas no se pueden detectar por métodos que tenemos como electromiografía. Se ha visto que se pueden realizar biopsias, o están tratando de investigar
qué situaciones se puede hacer para diagnosticar, ya que es una patología muy poco comprendida. Entonces, como no les encuentran nada a todos los médicos, pues el círculo familiar empieza a disfuncionar porque empiezan a decir, bueno, no tienes nada, estás yendo al médico, dices que tienes dolor y realmente no tienes nada. Entonces ahí es el problema. Es por eso que ahorita se sigue en investigación para tratar de llegar a un diagnóstico para que pues le cambie la calidad de vida y sea más comprendida. Lo primero que se tiene que llegar a hacer cuando se ve al paciente es educarlo y decirle pues que su dolor sí es real, porque es un dolor real, y que es importante y que se puede tratar, pero que es un dolor real, porque la mayoría los tachan de que tienen algún problema psiquiátrico, psicológico, y que nada más es por esa situación que están así, pero en realidad el dolor sí es real. Así es, doctora, como dices que muchas veces en los estudios sale todo normal, precisamente si nos vamos a hablar de diagnóstico, fibromialgia es un diagnóstico pues de exclusión, de descarte, porque generalmente pues hay que descartar un montón de otras enfermedades que a veces pueden parecerse, ¿no?, a fibromialgia, o que hay que descartar antes, ¿verdad? Sí, de hecho, o sea, es una enfermedad de descarte, hay que ver que no haya anormalidades metabólicas, incluso otras patologías, por ejemplo, patologías que vemos nosotros en reuma como artritis reumatoide, pueden estar asociadas con fibromialgia secundaria, o sea, que aparte tengan fibromialgia, pero hay que buscarle todo al paciente, ver que no tenga ninguna enfermedad. Si no hay nada, entonces vemos algunos scores que se llama score de severidad, y tocamos algunos puntos, tenemos algunos puntos ya estratégicos que tocamos en el cuerpo y sacamos un índice de dolor generalizado. Dependiendo de eso ya nosotros lo catalogamos como fibromialgia e iniciamos el tratamiento. El tratamiento va dependiendo de la severidad porque podemos dejar, existe tratamiento no farmacológico y farmacológico. El tratamiento va dependiendo de la severidad, o sea, si es algún grado leve de la enfermedad, ¿puede no requerir tratamiento farmacológico? Podemos iniciar, o sea, lo primero que se tiene que hacer con el paciente es explicarle, educar al paciente sobre su enfermedad. O sea, es una enfermedad benigna, decirle que no le va a pasar nada en su cuerpo, que ya se analizó todo, ya se descartó todo, o sea, no va a progresar, no le va a generar algún daño como tal, y que es una enfermedad que sí se puede mejorar. Entonces, y también explicarle a la familia, porque si el entorno familiar sigue diciendo que es algo que está inventado por el paciente, no lo van a comprender. Entonces, una vez que ya lo comprende tanto el paciente, que es una enfermedad benigna que no tiene nada malo, el paciente empieza a asimilar, ok, sí lo puedo controlar. Como los pacientes tienen mucho de asociación con depresión, hay que comentarles que se requiere pues el cambio, es tanto de tener una terapia cognitivo-conductual para que eso les ayude a ir sobrellevando y a manejar ese estado de ansiedad que les predispone a la fibromialgia. Ese es otro de los tratamientos. Y ejercicio, o sea, esa es una etapa primordial, o sea, se necesita hacer ejercicio. ¿Cuáles ejercicios? Ejercicios de alto impacto en estos pacientes no se recomiendan porque suelen aumentar el dolor. Lo que se recomienda actualmente es yoga o tai chi, que son los ejercicios que actualmente se han mejorado, que son ejercicios lentos de estiramiento, en los cuales también se incluye meditación. Eso se ayuda un poquito a manejar el estrés. Entonces yo siempre les digo al paciente, o sea, casi o 50% es lo que haga el paciente y 50% es la terapia médica que yo le voy a dar. Entonces, si el paciente no hace nada de esto, nunca se le va a quitar la fibromialgia porque está muy relacionado con el estado psicológico o psicosomático. Y la terapia ya médica como tal, lo que hacemos es dar antidepresivos, no tanto por el estado de depresión, sino porque estos también influyen en los mecanismos por los cuales tienen el dolor. Entonces ayudan a mejorar el dolor. Utilizamos algunos que se llaman amitriptilina, por ejemplo, o duloxetina, y en ocasiones también utilizamos anticonvulsivantes como pregabalina o gabapentina, que lo que principalmente nos ayuda a los pacientes es a mejorar el sueño. Entonces el paciente empieza a tener un sueño de mayor calidad, y al tener un sueño de mayor calidad empieza a mejorar un poco el estilo de vida. Los
antiinflamatorios no funcionan mucho, los analgésicos pues únicamente solemos dar paracetamol, pero ahora sí que toda la parte más importante es lo que hace el paciente. Y sí he tenido pacientes que realmente sí se aplican, hacen yoga, y realmente dejan por completo todos los medicamentos y logran mejorar su calidad de vida y otra vez se reintegran a la sociedad y mejoran su círculo familiar, que sí les afecta mucho, pues. Entonces, reafirmando un poquito más lo del tratamiento, es 50% los cambios en el estilo de vida, como ya lo comentaste bien, y 50% también el tratamiento farmacológico para realmente hacer un impacto, y puede ser que ya Sí. con el grado de compromiso del paciente y todo en llevar a cabo su tratamiento, pudiera ser que pudieran llegar a no requerir posteriormente el farmacológico. Sí, e incluso creo que es más del 50% lo que hace el paciente realmente, porque si el paciente no entiende, no acepta la enfermedad o no la comprende como tal, muy difícilmente llegan a mejorar. Y hay situaciones en las que el paciente tiene una situación de estrés. Por ejemplo, me ha tocado pacientes con fibromialgia que tienen hijos secuestrados, o cosas muy delicadas en las que pues tiene que también entrar el psiquiatra, entrar el psicólogo y otras áreas para que puedan ayudarle, y son situaciones que francamente nunca se las vas a quitar. O sea, ahí van a estar siempre y son muy difíciles de manejar. Entonces el paciente ahí, hay algunos pacientes que no se recuperan muy bien del todo, pero con el medicamento ya pueden sobrellevar algo su vida. Pero sí hay situaciones que les influyen y que francamente no se pueden. No todos los pacientes que pasan por este tipo de situaciones pues tienen fibromialgia. Aquí está eso de la influencia genética, o sea, generalmente si ya tienen un padre o una hermana que tuvo fibromialgia, ya tienen estas alteraciones genéticas en la modulación de los neurotransmisores que nos ayudan a la percepción del dolor. Yo por eso les digo a los pacientes, lo que tiene es una alteración en la percepción del dolor. O sea, usted siente el dolor como si lo que usted secreta cuando a uno lo golpean, usted lo tiene, o sea, lo secreta de más, o su cuerpo está en ese estado todo el tiempo, como si le estuvieran haciendo un daño, pero realmente no hay algo ahí. Digo, actualmente es lo que los últimos artículos, o sea, se han hecho experimentos donde han sacado anticuerpos en personas y los han insertado en ratones y se han visto que desarrollan fibromialgia y que, pues sí, o sea, sí hay un problema anatómico como tal, pero aún no se está viendo cómo se diagnostica. Están viendo si por biopsia y viendo las fibras pequeñas que conducen el dolor y viendo alteraciones histológicas ahí es donde se puede encontrar realmente el diagnóstico que es a lo que se quiere, porque el grave problema es que hay divorcios porque son personas jóvenes, tienen dolor, el esposo se cansa, que la mayoría de las personas son mujeres, se cansan de vivir con alguien con dolor, al que todo el mundo le dijo que no tiene nada. Entonces pues ahí hay muchos problemas familiares también, pues. Oye, doctora, qué fuerte esta información que nos estás presentando. Realmente sí tiene gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, en el entorno familiar. ¿Existe algún estudio que nos hable de esta asociación de disfunción, pues, matrimonial o algo así por la fibromialgia? Bueno, sí hay algunos estudios donde hicieron una muestra de población de pacientes con fibromialgia que ya estaban divorciados e interrogaron a los esposos, donde el 95% de ellos dijo que pues sí tuvo que ver la fibromialgia con la causa del divorcio como tal. E incluso también los pacientes, a veces porque el problema tienen un problema de sistema nervioso autónomo, suelen tener también, por ejemplo, mareos, problemas, o sea, que empiezan con taquicardias, que se desmayan, y dentro de esos también a veces refieren ojos secos, boca seca, e incluso tienen problemas, por ejemplo, que al orinar o dolor al tener relaciones sexuales, que también esto es importante. Entonces también se ha visto que las relaciones sexuales en los pacientes también tienen problemas, entonces eso influye en toda la dinámica de pareja y al final pues es un círculo vicioso que si no se resuelve pues
termina muchas veces con la familia, termina con el ámbito laboral y pues con muchas otras relaciones. Entonces es demasiado importante que se detecte, que se trate y que la paciente esté abierta pues a tomar los diferentes medicamentos que le van a ayudar en su momento. A lo mejor después se pueden ir retirando algunos, pero en su momento le pueden ayudar a resolver y si está informada la familia o el familiar acude con ella, pues mucho mejor, ¿no? Para que la puedan comprender y vean que pues no es algo inventado, sino que realmente existe y que es una enfermedad real. Claro, me imagino que te ha tocado, ¿no? De estos casos donde ya hay bastante disfunción, no sé, en el entorno familiar o en la pareja por el diagnóstico, y pues me imagino que si has logrado tener bastante mejoría al explicarle a la paciente y a su pareja o su familia y al diagnóstico, sí cambia la situación pues ya de comprender, de saber que es por el diagnóstico, porque realmente hay una enfermedad. Sí cambia ya la situación, el entorno familiar. Cuando van con un familiar, sí. El problema de esto es que ya llegan muy tarde. Entonces la mayoría de los pacientes ya tienen mucha disfunción familiar y ya incluso van solos a la consulta, no son personas que les suelen acompañar, pero cuando hay un esposo que todavía los acompaña a la consulta y ya entonces entienden la situación que tiene y ya uno les dice, no, sí es una patología real, o sea, sí tiene un factor genético, sí hay anormalidades, no están muy bien investigadas, es una patología poco comprendida, ya entonces algunos pues empiezan a comprender y empiezan un poco a apoyar. Y también sobre todo que el paciente lo comprenda, porque me ha tocado la situación que hay pacientes que yo les digo, o sea, se les explica y hay pacientes que no quieren el diagnóstico de fibromialgia, que quieren tener otra cosa más. Entonces esos son los que hacen un ciclo vicioso y nunca salen de ahí, pero la mayoría que sí lo acepta, lo entiende, empieza a buscar ayuda, empieza a realizar ejercicio, a hacer yoga y todo. Yo siempre, o sea, les pongo en realizar yoga, o sea, mínimo 10 minutos diarios, y es como otro medicamento más, le digo al paciente, o sea, esto es como otro medicamento, si no lo hace no va a mejorar, entonces se puede tomar todo y le puedo seguir dando medicamentos, pero si usted no hace lo que le estoy pidiendo, no va a ayuda psicológica o psiquiátrica, si es que la requiere, no va a mejorar. Y los pacientes que realmente sí se enfocan, sí logran salir adelante. Y pues sí les cambia la vida, porque pues es una patología poco comprendida, pero que realmente es muy disfuncional. Son personas que realmente todavía están activas en la sociedad y pues terminan sin trabajo, sin familia, etc. Es un poquito difícil a veces. Claro, de ahí demasiada la importancia que tiene realmente identificar estos síntomas a tiempo, de manera temprana, y acudir con un especialista para, pues, si tienen diagnóstico, identificarse y tratarse a tiempo antes de que genere tanto problema y disfunción en los entornos, ¿no? Como dices, en pareja, familiar y laboral, porque me imagino que también, así como en la pareja y en el entorno familiar, pues también esto puede dejar de bastante problema, pues si genera también disfunción laboral, pues problema económico, luego quién la va a mantener, si ya te genera un problema con la pareja, ya no tiene pareja, etcétera, se puede hacer alguna cosa muy complicada. Sí pasa eso, y pues las situaciones que pues no se pueden modificar, o sea, la pérdida de un familiar que lleva duelos, más ahorita hay incluso gatillos, por ejemplo, una infección como COVID. Después de COVID se ha desarrollado ahora sí que mucha fibromialgia. Hay episodios, por ejemplo, después de guerras, que se ha visto que hay una gran incidencia de fibromialgia después de una guerra. Entonces tiene mucho que ver con lo que se vive y, como habíamos dicho, es una respuesta inadecuada ante algo peligroso, una respuesta del sistema nervioso ante algo peligroso, pero de forma inadecuada. Entonces reaccionó mal y así es como se queda. Entonces sí es importante tratarla, pues para que se mejoren y puedan vivir y tener una calidad de vida mejor, ¿no? Vaya, pues demasiado interesante, doctora Jessica, y pues invitar a todos los amigos de Medicando que nos están viendo y escuchando a que si detectaron alguno de estos probables síntomas, pues que acudan a valoración contigo. Recordarles que estás en Grupo Médico Avanzare y que nos sigan a través de redes sociales, y invitarles a que
nos sigan en nuestro siguiente podcast. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.